Bien, continuamos en Astrolabio y luego de esta introducción que hizo José Luis en relación a Charles Messier y lo que lo catapultó a la oreja del conejo, vamos a pasar a la entrevista. José Luis, ¿qué te parece? Sí, bueno, con mucha expectativa porque, bueno, nuestro programa se llama Astrolabio, claro, Navegando el Océano Cósmico. En principio, cuando le pusimos este nombre, pensábamos en un astrolabio que tuvimos funcionando 20 años aquí en la Estación Astronómica, pero también remite a un instrumento que es una ayuda al posicionamiento y por lo tanto a la navegación. Y para que nos hable de eso vamos a charlar con un verdadero especialista, el profesor Constantino Baikousis. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Yo no sé si te he presentado correctamente como especialista en instrumentos astronómicos antiguos. Bueno, me queda grande, pero digamos que sí, diseño, me dedico a eso, digamos, al cálculo, al diseño de instrumentos antiguos, pero los hago para nuestra latitud y nuestra época para que sean funcionales y didácticos. ¿Qué es lo que te llevó a esta tan particular línea de trabajo? En realidad no lo sé, pero sí puedo contar cómo comenzó todo. Yo empecé estudiando astronomía en La Plata, pero a los años ya me empezó, digamos, a atraer toda la parte antigua, por llamarlo así de alguna manera mundana. Ajá. Y tal es así que, bueno, viajé a Grecia y me interioricé mucho, más específicamente en la mitología griega y más aún específicamente en los poemas homéricos, ¿sí? Ajá. Y bueno, a partir de lo cual comencé paralelamente a hacer una investigación sobre la Odisea, en donde me propuse datar, digamos, cuándo habrían ocurrido los hechos, porque había muchas citas astronómicas. Tal es así que encontré varias y muy interesantes algunas porque estaban vinculadas con la navegación astronómica. Claro. ¿Sí? Siendo la Odisea la que contiene la primera cita, por lo menos de Occidente, de navegación estelar, ¿no es cierto? Eso sumado a la cita de un eclipse total de Sol y demás, me llevó a encontrar una fecha para la caída de Troya y bueno, el trabajo fue bien recibido porque lo publicó la Academia de Ciencias de Estados Unidos y bueno, se hizo eco la prensa mundial, en todos lados salió literalmente, en la prensa especializada y no, claro. Y finalmente, bueno, invitaron a Harvard para exponer el trabajo este. Qué bueno, sí. Sí, paralelamente comencé con el diseño, pero esto cuando estudiaba ya, ¿no? Sí. Pero en esa época no había software, ahora que son maravillosos. Claro, todo a mano. Todo a mano, sí. Entonces hice una carta celeste que en náutica se llama planiferio Phillips, es decir, es un mapa del cielo sobre el cual con una transparencia se dibuja el horizonte, gira, ajá, y permite encontrar el aspecto del cielo según hora y fecha de observación. Ah, ¿sí? Qué bueno. Sí. De hecho, cuando se juntó la gente del año de la astronomía en 2009, la declararon carta celeste oficial. Esta. Y bueno, y ahí empecé por el lado de, digamos, de ir avanzando con los instrumentos astronómicos, hasta que incluso después, basándome en un nocturlabio, pero del norte, ¿qué es esto? Es un dispositivo que permite obtener la hora observando las estrellas, ¿sí? A diferencia que de los relojes de sol, que como su nombre lo indica, sí, o sugiere, sí, utilizan el sol para medir el tiempo. El sol tiene que estar sobre el horizonte. Siempre. Y entonces de noche, con las estrellas, en este caso elegí la Cruz del Sur, ya que es la más conocida, sí, fácilmente y aquí es circumpolar, claro. Y es circumpolar hasta una latitud bastante, digamos, sí, superior acá en Argentina, ¿no? Al norte. Y creo que hasta Córdoba, me parece. Que sí, sigue siendo circumpolar. Sí. Y bueno, entonces también diseñé un nocturlabio, pero austral, ¿no es cierto? De hecho lo llamé Orologium Nocturnum Australe, que en latín es reloj nocturno, sí, austral. Y bueno, para dedicarle 2 palabras a esto, es un dispositivo que nos permite evaluar traslación, rotación terrestres, incorporar los conceptos cabalmente, combinarlos, obteniendo
de este modo un resultado válido, que es la hora, ¿no? Lo que lo transforma en un experimento astronómico simple. ¿Sí? Yo lo considero así. Todo muy interesante, ya vamos a volver ahí. Una pregunta, Constantino, cuando me interesa lo de la navegación estelar en la antigüedad, sí. ¿Con qué exactitud navegaban? Esto era casi a ojo desnudo prácticamente, midiendo alturas con algún dispositivo que ahora nos vas a contar o algo así. ¿Con qué precisión, con qué exactitud? No, en tiempos de la Odisea, es decir, estamos hablando de más de 3.000 años de antigüedad. Sí. La cita puntualmente que refiere a la Odisea es cuando se le dan indicaciones a Ulises de cómo regresar a su patria teniendo a la Osa Mayor a la mano izquierda. Esa era la precisión. Ajá. Entonces nos está hablando de que al menos tenía que seguir rumbo este. Claro. ¿Sí? Porque la Osa, a ver, todo lo que es ártico viene de arctos. Arctos en griego significa osa. Ajá. Círculo ártico en esa época era el círculo circumpolar, si se me permite la frase, que describía la osa a lo largo de la noche como nuestra cruz del sur, digamos ahora, ¿no? Ajá. De hecho era circumpolar explícitamente, lo dice la Odisea, dice, es la única que no se baña en el océano, la osa. Entonces, y de ahí viene ártico y todo el desprendimiento, ¿no? De hecho, Aristóteles, cuando describe todas las zonas del globo terráqueo, se refiere a una que está opuesta a la osa. Si traducimos las dos palabras, nos queda opuesto, anti, osa, arctos, de ahí antiarctos y de ahí Antártida, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, en esa situación, los griegos utilizaban la Osa Mayor para navegar, incluso en tiempos históricos. Pero los fenicios, paralelamente, utilizaban la Osa Menor, que si bien tiene estrellas más débiles que la mayor, estaba en esas épocas, no sé si más cerca del polo como lo está ahora, pero un poquito más, al menos polar y demás. Son 3.000 años más o menos, así que... No, sí, pero al menos ya de los fenicios, por lo menos las citas que yo tengo a mano, ya son del 200 antes de Cristo o nuestra era, pero más o menos por ahí. Sí. Y ahora, donde se comienzan a utilizar instrumentos para navegar, y estamos hablando de otro que diseñé también para acá, para nuestra latitud, que se llama cuadrante. Ajá. Cuadrante se llama así porque es un cuarto de círculo. Imaginemos como una pizza cortada en 4, nos tomamos una parte, tiene por lo tanto 2 lados a 90 grados. 2 porciones sería. Y la periferia circular como un simple transportador de 0 a 90, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que en un lado tiene muchas cosas que sirven para saber la hora de puesta, de salida del sol, etcétera, etcétera, azimutes y mucho más. Pero en principio con una plomada yo apuntaba con un lado la estrella o la luna y obtenía su altura. Altura se entiende para la gente que no está así, digamos, familiarizada con la jerga astronómica, es el ángulo entre la visual al astro y el horizonte, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Con ese dato, los marinos ya tenían la latitud. Claro. ¿Por qué? Vamos a hacer rápidamente a ver si podemos darle a entender a la gente. Si estamos en el polo norte y tenemos una estrella, la polar, suponiendo que estaba justo en el eje en nuestra cabeza, si nos alejamos 10 grados del polo, la estrella se nos aleja 10 del cenit. Claro. El complemento es 80 grados del horizonte y nosotros 80 del ecuador. Claro. Así que si yo mido la altura, me da directamente la latitud del lugar donde estoy. En esta época los viajantes del hemisferio norte la tienen fácil con esta estrella polar. Sí, es una ventaja porque para sacar la latitud, por ejemplo, Colón cuando viaja a América se lleva un cuadrante, un astrolabio, pero no sé por qué. Yo hice un trabajo acerca de la navegación de Colón, es más rara porque manifiesta conocimientos bastante profundos, por ejemplo, manda a medir el día, la duración del día para sacar la latitud. Ese conocimiento no es trivial. Claro. Pero sin embargo, estando en Cuba, medía alturas
o latitudes de 40 grados, que en Nueva York, Cuba está 20. Ajá. Entonces es desconcertante. Yo opino que él mentía, como mentía con su bitácora, como le mintió al vigía y no le dio la recompensa por ver tierra y demás, como para seguir inflamando la codicia de los reyes y diciéndoles que estaba en Zipango, que si usted observa un mapa antiguo está a 40 de latitud, ¿no? Sí, por otra parte, pensemos que seguramente este viaje era información estratégica sumamente valiosa en aquel momento, no solo para uso de la corona española, sino para cualquiera, así que claro, es bastante razonable que le dibujo un poco los números, claro, ¿no? Sí, de hecho la bitácora era doble, una para los marinos, otra para él, pues, para que no se asusten. De hecho lo querían tirar al agua cuando, lo dice explícitamente un biógrafo, cuando estaba mirando con el cuadrante, se ve que estaba todas las noches observando que podía, lo iban a tirar al agua y decir que se había caído desgraciadamente, ¿no? Claro, está bien. Constantino, a ver, contanos un poco cómo funciona el astrolabio, un poco la historia del astrolabio, que es el nombre de nuestro programa. Y casualmente es lo último que acabo de diseñar. Ajá. Y lo expuse en el observatorio, en el planetario de La Plata. En el planetario, claro. En la última charla que di. Hace muy poco, sí. Sí. Estoy muy contento con eso, porque la verdad incluso es muy fácil de usar, porque a mí me interesa todo lo que hago, que la gente lo pueda usar, pero así tipo receta de cocina. ¿Por qué? Porque yo prefiero, por ejemplo, el nocturlabio. El nocturlabio, para medir la hora con la Cruz del Sur, consta de un círculo graduado con meses, otro móvil con horas, y una manecilla con la forma de la Cruz del Sur. Ajá. ¿Cómo se utiliza? Yo miro al sur, lo tengo frente a mí, el aparatejo tengo que poner la hora 24, que está destacada con un pico, en el mes en curso. Trabo ahí y con la manecilla le apunto a la cruz y ahí saco la hora. Claro, muy bueno. Claro, de la gente, ¿qué pasa? Se divierte. Y el que quiere y el que le gusta puede seguir indagando y no tener que, digamos, leerse todo un tutorial y cosas así, que sabemos que a veces es bastante, digamos, cuando uno está entusiasmado por hacer algo directamente, tener que comerse primero el tutorial es medio denso. Y además yo no descartaría que nos entrenemos en tecnología que no usa la electricidad y otras cosas, por las dudas. Claro. Es bueno, es muy buena observación. La idea es esa. La idea es que la gente pase un rato agradable, se divierta y que le abra la posibilidad de que, bueno, te gusta, te divertiste, ¿querés saber cómo funciona? Bueno, ahí tenés un manual, porque tengo un manual editado en donde a lo último hay un modelo para armar en papel, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se puede conseguir? Bueno, y a ver, hay puntos de venta acá, están museos, planetarios y demás, pero bueno, si a mí me piden a veces yo me agarro un paquete y lo envío, después cualquier cosa, te paso un contacto. ¿Se consigue en librerías también? No tengo en muchas librerías, no, porque, a ver, las librerías en general lo dejan metido entre los libros, y es material inédito, no lo conoce nadie y tendrían que ir a Divinos a la librería, pero... aparte, qué sé yo, la carta celeste, la Gnomon, tiene mucha mano de obra, mucha. Y la estoy, así digamos, comercializando al límite del precio para poder difundirla, si no, no se puede. Está a 360 pesos, pero menos no, porque tiene una plancha que se elabora con serigrafía, un eje, el cartón es brasilero importado, papel ilustración, el mapa celeste, plastificado, un tríptico de tapa también, el manual, ¿se imagina? Claro, no. A ver, no lo hagan en su casa. Claro, seguro. No. Vender ciencia es prácticamente suicida, diría. Pero bueno, desgraciadamente, o por suerte es lo que me gusta y le doy para adelante. Y está la carta celeste. Tengo un atlas celeste también de unas 120 páginas con un mapa del cielo para cada mes, para las 21 horas, con la visión nocturna de cada horizonte, de cada dirección, a continuación de cada mapa. ¿Sí? Muy lindo. Para quien se pregunte en este momento, ¿qué hago si quiero salir este mes? En vez de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, hay una tabla que fácilmente me permite saber qué mapa es el equivalente, ¿no?
para esa hora, Claro. ¿sí? Y después, bueno, el manual del nocturlabio, el manual también de un reloj de sol común. También tengo diseñado un reloj de sol egipcio, es maravilloso. Yo después voy a pasar mi Facebook y mi sitio en la Rockefeller University en Estados Unidos. Soy un desastre yo con los sitios web, no me dedico mucho, pero bueno, hice ahí más o menos un cachivache que se entiende para que la gente entre y pueda ver y leer algo. Igual con el diseño de los instrumentos está bien, tampoco hay que sentirse tan mal por no poder estar en una página web. Está bien. Volvamos al astrolabio. Que bueno, entonces, el astrolabio es un instrumento que sirve para obtener la hora con el sol y con las estrellas simultáneamente. Ajá, a ver. Claro. El astrolabio permite obtener la hora tanto de día como de noche. Sí. Ahora bien, ¿cómo funciona? El astrolabio tiene un fondo. Digamos, dicho así, en el siglo XVIII hubiera sido una revolución. ¿Cómo? No lo escucho. Digo, dicho así, esto en el siglo XVIII hubiera sido una revolución. ¿Por qué? Digo, porque determinar la hora sin el auxilio de un reloj No, pero ojo que el astrolabio ya lo habían diseñado los griegos. No, claro, sí, pero no resolvía el problema de la longitud. No. Eso hasta que no se hizo un reloj mecánico. No. Todo lo que nombré hasta ahora, reloj egipcio, reloj de sol, reloj nocturno, etcétera, te dan la hora local, digamos. En el caso si es de día, el tiempo solar verdadero, que se dice en astronomía. ¿Sí? Y de noche lo mismo, nada más que hacemos un traspaso de tiempo siderio a tiempo solar verdadero cuando medimos la hora con el nocturlabio utilizando las estrellas. ¿Sí? Bueno, prosigamos cómo funciona el astrolabio. Sí. El astrolabio tiene, digamos, la base, no tiene nombres así, digamos, como tímpano, etcétera, pero como tiene varios nombrecitos, uno es rete, otro es araña, no voy a aturdir a la gente con terminologías que caerían en el olvido rápidamente, igual ahora googleando ya, pero quiero establecer esto. El fondo del astrolabio, usted puede apreciar que tiene una curva destacada, gruesita, así por el medio, y muchas interiores que van cerrándose en círculo. Y desde el centro del círculo más chiquito parten radialmente otras líneas, también curvas, todo por la proyección que se utiliza, ¿no? ¿Qué son estas curvas y estas líneas? A ver, imaginemos, estamos en un lugar despejado, nos rodea el horizonte, que delimita el plano fundamental, que es donde estamos parados, y sobre nosotros, como un bol, como una cúpula, como una bóveda, el cielo, ¿me siguen? Sí. Bueno, imaginemos círculos paralelos al horizonte en el cielo, de a 10 grados, por ejemplo, hasta llegar al cenit. Tendríamos como 9 círculos, ¿no es así? Eso se llaman almicantarat o almicantarada. Son círculos que unen puntos de igual altura. Y desde el cenit bajemos también cada 10 grados líneas perpendiculares al horizonte. Esas son las líneas del azimut, es decir, del ángulo. Desde el norte, medido sobre el horizonte, en sentido mirando de arriba como van las agujas del reloj, digamos para la derecha, mirando al horizonte. Entonces yo, teniendo esa grilla, ya tengo un sistema de coordenadas, que es el horizontal, y me sirve para obtener la ubicación de cualquier cuerpo en el cielo. Así como un ajedrez, un tablero, perdón, de ajedrez. Una batalla naval. Una batalla naval, es muy bien. Tiene letras y números y puedo encontrar cualquier punto. Lo mismo hago con el cielo, pero con esta manera de dividirlo, y tengo la altura, como dije antes, que es el ángulo desde el piso, o el horizonte, hasta el astro en cuestión, y el azimut, que es desde el norte hasta cruzar la vertical que pasa por el astro. Entonces una estrella que está en el sur tendría un azimut de 180 grados. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que está dibujado de fondo. Usted cuando ve el astrolabio y ve un montón de rayitas, es eso. Es un conjunto de alturas y de
azimutes. Con la diferencia que lo tengo proyectado sobre un plano. Claro, claro, Sí, sí. eso está proyectado sobre un plano. Ahora bien, sobre eso nosotros podíamos poner una transparencia con estrellitas dibujadas y demás, y hacerlo girar, pero en esa época no había transparencias. Por eso, ¿qué hacían los tipos? Hacían una estructura con latón o algún material similar, Sí. del cual se desprendían puntas, Ajá. picos, así medios onduladitos o curvaditos. Sí. En el extremo de cada pico tenemos una estrella. Ajá. Por eso se llama araña, porque tiene ese aspecto así todo Sí. de filamentos, como si fueran al azar, pero en realidad son soportes para poder yo tirar las puntas que me van a determinar la posición de las estrellas relevantes. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, eso gira. Y estamos frente a un mapa del cielo, Claro. hecho de bronce Claro. o de latón. Claro. Ahora bien, ese entramado así de curvas y líneas y piquitos tiene un círculo. Tiene un círculo sobre el cual están las constelaciones zodiacales. Ujú. Estamos frente a la eclíptica, representada también en esa Sí. araña, vamos a llamarla así. Sí. Representado Entonces, como una faja, digamos. ¿eh? ¿Representado como una faja o como una línea? No, está, digamos, si tenemos la periferia máxima de lo que es el astrolabio, Sí. la araña, lo que gira, este círculo toca uno de los bordes, ¿sí? Y hacia abajo llega a no tocar el horizonte, la línea horizontal. Se me complica describir esto por radio, es medio delirante, pero bueno, creo que... sí. Estamos haciendo un esfuerzo todos, pero no, está bueno para... No, lo importante acá, sin abundar en detalles, porque ahí sí se va a hacer muy farragoso esto, Sí. es, a ver, decir que eso que gira son los piquitos, las puntas, estrellas. Claro. Y el círculo que vamos a ver ahí adentro también, con las constelaciones zodiacales, es la eclíptica, y las constelaciones nos marcan la fecha. Claro. Porque ¿de dónde viene lo de la astrología, que sos de Sí, Sagitario, sí, sos sí. de esto, sos Sí, del sí, otro? sí, sí. Es cuando el Sol pasaba por esa constelación. Tal cual. Bien. En realidad eso cambió por un fenómeno que se llama precesión de los equinoccios, Sí, ¿no? estaban Porque, un poquito corridos. algunos claro, un astrólogos, signo, sí. claro, una constelación entera. Un mes casi, sí. Exacto. Bueno, entonces, terminando con la parte de la araña, tenemos un mapa del cielo, en donde tenemos estrellas, y la parte móvil, entre comillas, es la eclíptica, porque me permite desplazarme y ubicar el Sol en cualquier fecha del año, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Por último, está un puntero, una lidada, así como un marcador que gira, ¿sí? Son dos brazos, es un brazo, en cuyo centro está, digamos, también está aferrado al eje del astrolabio, y tiene una doble función. La primera es, vamos ahora a medir el tiempo con todo lo que dijimos de día. Hay que apuntarle al Sol y sacarle la altura, Claro. ¿sí? Ajá. Y... Paso 2. Sí. Vamos a la araña y nos fijamos en el círculo de la eclíptica, en qué fecha estamos. Ahí va a estar el Sol, supongamos en Piscis. Nos quedamos en Piscis. Ujú. Está bien. ¿Qué hacemos después? Si medimos que el Sol, vamos a decir por caso, estaba a 20 grados de altura, a la mañana me voy del lado este del astrolabio y voy girando hasta que Piscis, el pescadito ahí ese, Sí, sí, sí. cruce la línea de Almicantarate de los 20 grados. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Dónde estaba el Sol? Por último, ya ubiqué el Sol en mi mapa. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Y después, con solo atravesarlo nuevamente con la regla que me permitió tomar la altura real del Sol, la verdadera, no porque esta sea falsa, sino digo, con la que tomé fácticamente la altura del Sol. Ahora, ¿qué hago? La hago pasar por Piscis y me fijo en la escala de horas y directamente me da el tiempo ahí. El tiempo... Solar verdadero. El tiempo solar verdadero. Siempre. Sí, está
Está perfecto, digamos. Es un instrumento, el astrolabio siempre me llamó la atención, es un instrumento, digamos, muy ingenioso, ¿no? Sí. ¿De qué época data el astrolabio más antiguo conocido? Y no hay más antiguo. Hay una referencia en el Almagesto, que es el catálogo que hizo Hiparco, ese enorme astrónomo griego, que hizo el primer catálogo estelar, clasificando unas, no me acuerdo ya, 40 constelaciones, según brillo, es decir, magnitud estelar y posición. Sí. Y fue él también el que descubrió la precesión de los equinoccios que mencionamos antes, con el corrimiento de la... Sí, tal cual. Sí, la verdad que es inexplicable, hasta misterioso, diría. Impresionante ese conocimiento en aquel momento, pero bueno, todo esto era observando con instrumentos tan ingeniosos como el que has descrito, Constantino. Bueno, se nos ha ido el tiempo rápidamente, estamos ya casi en la media hora. Significa que fue muy agradable este lapso. Sí, es cierto, y nos da ganas de seguir esta charla en algún otro momento. No sé si va a ser en la temporada 2017, porque nos quedan 2 programas solamente, si no saqué mal la cuenta, pero creo que la vamos a seguir por correo electrónico, porque me han quedado muchas cosas en el tintero y muchas cosas interesantes, y no tengo duda que si seguimos haciendo este programa el año que viene, vamos a tener algún contacto, más de un contacto, pienso yo, porque esto de observar, y con la ayuda de estos dispositivos que has creado o recreado, la verdad que a mí me resulta muy interesante, en particular lo del nocturlabio, eso de determinar la hora con la cruz del sur. Yo siempre lo vi como una gigantesca manecilla cuando uno la mira acá desde Tierra del Fuego, que la tenemos tan alta en el cielo, ¿no? Claro. Bueno, Constantino, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muchísimo el contacto y la paciencia que has tenido para con nosotros y con tus explicaciones, y la verdad que te felicitamos por este trabajo, que más que un trabajo veo que es una pasión. No, el agradecido soy yo. Quiero que sepan que estoy a su entera disposición para cualquier tipo de información. Lamento que estén tan lejos, porque he ido a todas las universidades del país a exponer lo poco que sé. Y ahora próximamente voy a exponer un trabajo sobre el calendario maya, ¿sí? Ah, qué bueno. Así que ahí está el tema de nuestro próximo charla, de nuestra próxima entrevista, entonces, muy bien. Sí, porque ahí, bueno, para terminar de una vez con cuestiones mágicas, que cataclismos, fines del mundo y todo eso. Entonces, por favor. Claro, y por último, te robo 2 segundos, aclarar algo. Por ejemplo, en el trabajo expongo que habían medido una lunación los mayas con una exactitud superior a la de los griegos y otros pueblos. ¿Eso significa que los mayas eran superiores en astronomía a los griegos? No, definitivamente no. Claro. ¿Sí? Tampoco eran extraterrestres, nada. Hicieron un cálculo, nada más. ¿Sí? Claro. Y después hicieron otras cosas. Pero el tema es mostrarles a la gente los hechos, explicárselos con matemáticas simples para no espantar, digamos, oyentes. Y bueno, y aportar un granito más de arena a todo esto. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Constantino, y será hasta pronto entonces. Un abrazo. Gracias. Adiós. Era el profesor Constantino Baikousis, que nos contaba, bueno, se nota que está atrás de esto hace mucho tiempo. Sí, y todo el tiempo. Y tiene una pasión, el detalle, el esfuerzo que hizo para explicarnos cómo funciona el astrolabio por radio. Creo que es un récord en materia de descripción. Después de comentar fotos por radio. A través del éter, sí.